Si la llevo para abajo, llévela para La, arriba. Dijo. la voy a tener que ir a traer. Bueno, ahí empecemos porque ya nos comimos 5 minutos. Sí, sí, no importa, estábamos hablando En de... el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu gocemos siempre las dulzuras del bien y saboreemos siempre sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Alguno tiene ahí Lucas 4:16 al 21? Aquí estamos. Dele. 4:16 al 21. Sí, señor. Leo. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. ¿Hasta ahí os sigo? Siga un pedacito más. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero él les respondió: Sin duda ustedes me citarán el refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Ahí Yo está, les as- Hasta ahí. ahí está. Palabra del Palabra Señor. del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, a manera de oración y a manera de inicio para la clase de hoy, he querido que tomemos este Evangelio de San Lucas porque, eh, vamos a ver qué página estoy. Estoy en la página 4 del directorio milético, que lo tienen por ahí, si lo tienen digital o lo tienen en físico, para que empecemos a hablar de este directorio milético que prácticamente ya se vuelve nuestro fuerte en el curso, ¿verdad? No es que lo que hemos visto anteriormente no tiene fuerza, sino es que tenemos que, como ya lo decíamos, partimos de arriba, ¿verdad? Para que podamos entender cómo, qué es el pensamiento, cuál es la teología que la iglesia viene manejando para que lleguemos ya a este apartado donde nos va a hablar ya solo específicamente de la humildad. Entonces dice aquí el directorio milético, en el numeral 4, que la naturaleza específica de la humilía está bien expresada por el evangelista San Lucas. Por eso he querido que tomemos este texto. En la narración de la predicación de Cristo en la sinagoga de Nazaret. Después de haber leído un mensaje del profeta Isaías, entregó el libro al que le ayudaba y les dijo: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Leyendo y reflexionando sobre este pasaje, podemos percibir el entusiasmo que llenó a aquella pequeña sinagoga. La proclamación de la palabra de Dios en la asamblea sagrada es un acontecimiento. Así leemos en la Verbum Domini. La liturgia es el ámbito privilegiado en el que Dios nos habla en nuestra vida. Habla hoy a su pueblo,
que escucha y responde. Por eso quise que viéramos un poquitito la Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Para que entendiéramos el espíritu de la liturgia, la teología que hay o que tiene la liturgia en sí, y que pudiéramos entonces, ya cuando entramos a leer este documento, hacerlo con un poquito más de agilidad, porque ya vimos estas partes y ya sabemos de lo que estamos hablando. Dice que entonces la liturgia es el ámbito privilegiado en el que Dios nos habla en nuestra vida, habla hoy a su pueblo que escucha y responde. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Las acciones de la Trinidad para con nosotros que somos su familia. Nosotros alabamos a Dios y Dios, por medio de la liturgia, nos santifica. Dice aquí que es un ámbito privilegiado, aunque no es el único. Ciertamente Dios nos habla de diversos modos a través de los acontecimientos de la vida, el estudio personal de la escritura, los momentos de oración silenciosa. La liturgia, no obstante, es el ámbito privilegiado, pues es ahí donde escuchamos la palabra de Dios como parte de la celebración, que culmina en la ofrenda del sacrificio de Cristo al Padre Eterno. Dice que aquí, que el catecismo afirma que la iglesia hace la Eucaristía hace la iglesia, pero también que la Eucaristía es inseparable de la palabra de Dios. Claro, si nosotros nos sentamos a ver la Eucaristía en una cuestión de porcentajes, digámoslo así, el 50% de la Eucaristía es palabra de Dios o liturgia de la palabra. Pero yo me atrevería a decir que es 100% palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos los textos con los que ustedes y yo rezamos en la Eucaristía, ¿de dónde nacieron? ¿De dónde brotaron? De la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, podríamos afirmar, pues yo me aventuraría a afirmar, hoy se me lengua la traba, me aventuraría a afirmar que eh, estaríamos hablando de un 100% en que eh, la Eucaristía es palabra de Dios. Cuando veíamos un poquito este texto de San Lucas, dice ahí, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Prácticamente esa fue la homilía de Jesús. La homilía más corta que yo he escuchado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo vemos, como les digo, a manera como de rito, y empezamos a esculcar el texto, ¿verdad? Desmenuzar ese texto, ¿qué dice? Jesús hizo la lectura del profeta Isaías, entregó el volumen del libro a quien le ayudaba, y después lo que dijo fue, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Claro, como en un tono sarcástico, digámoslo así, uno dice la homilía más pequeña que he escuchado, pero en realidad, ustedes y yo sabemos el gran contenido que tiene toda esta frase. Entonces, prácticamente, eh, esa es la chispa que debería tener la homilía. Que sí, la homilía, ya lo ha dicho el Papa Francisco, ¿verdad? Que sea una homilía cortita, que enseñe, que nos ponga en contacto con la palabra, pero que también esa homilía nos dé paso a que cada uno de nosotros siga profundizando, a que esa homilía dé paso a que después de que yo salga de la celebración, yo quede con la inquietud o con las ganas de seguir interiorizando sobre aquella palabra, pero ya a nivel personal. ¿Para qué? Para que aquello haga efecto en la vida. No sé si alguno quiere continuar con la lectura. Dice ahí, siendo parte integrante de la liturgia, en la página 7.
¿Alguno Voy. que lo tenga por ahí? Siendo parte integrante de la liturgia, la homilía no es solo una instrucción, sino que es también un acto de culto. Leyendo las homilías de los padres, descubrimos que muchos de ellos concluían el discurso con una doxología y con la palabra amén. Habían entendido que la finalidad de la homilía no era solo la de santificar al pueblo, sino la de glorificar a Dios. La homilía es un himno de gratitud por las Magnalias Dei. Magnalias Dei. No solo Magna- anuncia, Magnalia de... sí, ¿qué significa eso? Ya le busco. Magnalia Dei. No solo anuncia a los que están reunidos que la palabra de Dios se cumple cuando se escucha, sino que alaba a Dios por este cumplimiento. Dada la naturaleza litúrgica, la homilía posee también un significado sacramental. Cristo está presente tanto en la asamblea reunida para escuchar su palabra, como en la predicación del ministro por medio del cual el mismo Señor que ha hablado una vez en la sinagoga de Nazaret, ahora enseña a su pueblo. Así se expresa la verbum domini. La sacramentalidad de la palabra se puede entender en analogía con la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino consagrados. Al acercarnos al altar y participar en el banquete eucarístico, realmente comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. La proclamación de la palabra de Dios en la celebración comporta reconocer que es Cristo mismo quien está presente y se dirige a nosotros para ser recibido. ¿En dónde leímos nosotros esto? ¿En dónde ya hablamos de esto nosotros? En la sacrosanto. Exactamente. ¿Ven? Entonces, por eso empezamos desde arriba, ¿verdad? Claro, ya casi que esto nosotros lo dominamos en este curso. ¿Por qué? Porque ya vimos esta parte en la Sacrosantum Concilium. Vean qué bonito aquí cuando nos está hablando de que ¿cómo es? Ya me perdí la idea. Aquí. Dada su naturaleza litúrgica, la homilía posee también un significado sacramental. Cristo está presente, ya lo decíamos en Sacrosantum Concilium, tanto en la asamblea reunida para escuchar su palabra, en la predicación del ministro, por medio del cual, del mismo Señor que ha hablado una vez en la sinagoga de Nazaret, ahora enseña a su pueblo. Entonces, démonos cuenta de la importancia que tiene la homilía para el pueblo de Dios y la importancia que tiene que preparemos debidamente la homilía, ¿verdad? No es ir a sacar una hojilla con unas ideas ahí media sueltas y vamos a ver qué sale. No, es que la homilía va a ser producto de la oración. ¿Por qué? Porque eh, estamos viviendo tiempos en los que la iglesia necesita escuchar de Dios, las personas necesitan escuchar de Dios y mucha gente tiene la situación de que por sus, su modalidad de vida no pueden comulgar sacramentalmente. Entonces muchos lo que han hecho es irse de la iglesia porque no puedo comulgar sacramentalmente. Como si solo la comunión sacramental sea lo importante, ¿verdad? Se han privado de escuchar de la palabra de Dios, pero también nosotros y nuestros sacerdotes hemos tenido la culpa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se prepara aquella homilía con dedicación, porque no se piensa en que algunos van a comulgar de esta forma y con los ritos de comunión.
¿verdad? Entonces a veces nos quedamos como con eso, como que la homilía es para regañar, como que la homilía es para dar los avisos parroquiales, en fin, ¿verdad? La homilía siempre será, y ya lo habíamos dicho, un diálogo familiar, de la familia de los hijos de Dios. Dice ahí el numeral 5 que en cuanto parte integrante del culto de la iglesia, la homilía debe ser pronunciada solo por los obispos, sacerdotes o diáconos, ¿verdad? La unión íntima entre la mesa de la palabra y la mesa del altar comporta que la homilía la pronuncia ordinariamente el sacerdote celebrante, o de todos modos siempre debe ser pronunciada por quien ha sido ordenado para presidir o estar en el altar. Enseñanzas válidas y exhortaciones eficaces pueden ser también ofrecidas por guías laicos bien preparados, pero estas exposiciones tienen que prever otros contextos. La naturaleza intrínsecamente litúrgica de la homilía exige que solo sea proclamada por quien ha sido ordenado para dirigir el culto de la iglesia. Entonces, aquí hay una cosita que tenemos que explicar. Y es que para que lo llamemos homilía, es aquello que es pronunciado por el obispo, el sacerdote o el diácono, es decir, quien goza del sacramento del orden. ¿Por qué? Porque es parte de la celebración litúrgica. Ahora, ¿cómo, ¿cómo explicamos esto? Bueno, cuando habla aquí de los laicos, el ritual para en celebración en ausencia de ministro ordenado dice que el sacerdote debería escribir la homilía para que sea leída por la persona que va a acompañar o animar la celebración de esta liturgia, o sí, de esta celebración de la liturgia de la palabra, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es importante este curso, porque ustedes van a ser diáconos y porque las mujeres que nos acompañan aquí también tendrán esas pistas para poder acompañar este proceso, ¿verdad? Saber que no preparamos una homilía propiamente, sino que, aunque no sea homilía, que tenga las pautas, ¿verdad? Casi que es una cuestión como de nomenclatura, pero sí tiene su profundidad en el sentido de que se llamará homilía porque es parte de la celebración litúrgica. Ahora tenemos que tomar en cuenta las realidades, ¿verdad? Donde tenemos un solo sacerdote para 22 comunidades. Entonces es esto, ¿verdad? De que se tenga que delegar personas para que hagan la celebración de la palabra, que la iglesia lo permite. Pero se llamará reflexión, no se llamará homilía, ¿verdad? Como lo indica aquí, ¿verdad? Enseñanzas válidas y exhortaciones eficaces pueden ser también ofrecidas por guías laicos, tanto hombres como mujeres, bien preparados, pero estas exhortaciones tienen que prever otros contextos. La naturaleza intrínsecamente litúrgica de la homilía exige que solo sea proclamada por quien ha sido ordenado para dirigir el culto en la iglesia. Eso es lo que está diciendo ahí. Se llamará homilía en tanto y cuanto sea pronunciada o proclamada por un obispo, un sacerdote, un diácono. Estamos. Y en el caso de que no sea eso, entonces, ¿cómo se llamaría? Es una reflexión. Ahí Reflexión. sí. Sí. Entonces, O también, perdón, cuando también escuchamos podría, cuando escuchamos prédica, es Por igual a ejemplo, homilía. bueno, por ejemplo, de un predicador católico, es que es otro contexto. Ajá. No lo está haciendo en una celebración litúrgica. Ah, ok. Excelente, O sea, sí. una cosa es una predicación y otra cosa es una homilía. Ujú.
La homilía será siempre en el ámbito litúrgico, ¿verdad? Jason, y en el caso de una exhortación, también va ahí, ¿no? Pues sí. Vea que, o incluso, eh, por ejemplo, cuando el Papa pronuncia las catequesis de los miércoles, eso no son homilías, son catequesis, son exhortaciones, son reflexiones, porque no están dentro del ambiente litúrgico. El Papa no está haciendo eh, ¿cómo les digo? Una celebración litúrgica para hacer, por ejemplo, alguna exhortación o alguna catequesis, como la que se pronuncia los miércoles, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ahí, que será homilía cuando está en el ambiente litúrgico y por lo tanto será pronunciada por un obispo, un sacerdote, un diácono. Esto, Ves, mi comentario es bueno ahora, que yo quería decir que en Lucas 4 más adelante, eh, la, la homilía tan bueno de Jesús, sarcásticamente, tan bueno que la gente están bravos, ¿verdad? Lo quieren llevar, no sé cuál es el otro evangelio, lo quiere llevar afuera, ¿verdad? A matarlo. Y digo, no es que es el peligro, no estoy hablando del peligro, pero en momentos de la homilía es Cristo, sí, ¿verdad? Entonces, no es para que yo quiero ser Cristo como a presumir, no, es como diácono servicio, ¿verdad? Obvio. es Pero que entonces, recuerden que, como lo decía el párrafo anterior, eh, y ya lo decía Marcos ahorita, ¿verdad? Quien pronuncia hace las veces de Cristo, in persona Cristo, ¿verdad? Por la presencia de Cristo en la celebración litúrgica. Eso es lo que quiere enfatizar ahí. Dice el numeral 6, el Papa Francisco afirma que la homilía es un género peculiar, ya que se trata de una predicación dentro del marco de una celebración litúrgica, que es lo que estamos hablando. Por consiguiente, debe ser breve y evitar parecerse a una charla o una clase. La naturaleza litúrgica de la homilía ilumina, por tanto, su función peculiar. Tomando en consideración tal función, puede ser para ello útil explicar lo que no es la homilía. Entonces, dice que la homilía no es un sermón sobre un tema abstracto. En otras palabras, la misa no es una ocasión para que el predicador afronte argumentos que no estén completamente relacionados con la celebración litúrgica y con sus lecturas, o para forzar los textos previstos por la Iglesia, distorsionándolos para adaptarlos a una idea preconcebida. La homilía no es ni siquiera un puro ejercicio de exégesis bíblica. El pueblo de Dios tiene un gran deseo de profundizar en las escrituras y los pastores deben prever ocasiones e iniciativas que permiten a los fieles profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. La homilía dominical, además, no es el momento para ofrecer una exégesis bíblica detallada. No es la ocasión de llevarla a cabo bien, y es más importante el hecho de que el homileta está llamado a hacer resonar cómo la palabra de Dios se está cumpliendo aquí y ahora. La homilía tampoco es una enseñanza catequética, aunque sí la catequesis es una dimensión suya importante. Como para la exégesis bíblica, no está la ocasión de ofrecerla en modo apropiado. Esto representaría una variante de la praxis de tener durante la misa un discurso que no estaría realmente integrado en la misma celebración litúrgica. Por último, la homilía no debe ser utilizada como un momento para dar testimonios personales del predicador. No cabe duda de que las personas pueden ser profundamente conmovidas por las historias personales, pero la homilía debe expresar la fe de la Iglesia y no simplemente la historia personal del homileta. Como advierte el Papa Francisco, la predicación puramente moralista o adoctrinadora y también la que se convierte en una clase de exégesis
reducen esta comunicación entre corazones que se da en la homilía y que tiene que tener un carácter casi sacramental, ya que la fe viene de lo que se escucha. Es decir, la homilía tiene algo que permite que usted se dirija a la comunidad, pero a la vez cada uno siente que es como a modo personal. Ilumina la vida de la persona. Esa es la verdadera humildad, la que llega al corazón de la persona. Y lo que les decía ahorita, y que permite que la persona se lleve como la idea, aunque sea muy, muy básica, pero que se lleve la idea y le permita continuar en la semana o en el tiempo siguiente reflexionando sobre ese tema, ¿verdad? Ese es el verdadero objetivo de la humildad, digámoslo así. Que no sea una cosa que se pronunció en la celebración litúrgica y quedó ahí, sino que yo me lleve algo que me permita a mí seguir escarbando, digámoslo así, voy a usar esta palabra, escarbando ahí dentro de mi ser y que me permita ir haciendo reflexión ya personal. Numeral 7, ¿quién nos ayuda ahí con el numeral 7? Voy. Decir que la homilía no es ninguna de estas cosas no significa que en la predicación no tengan lugar los temas fundamentales, la exégesis bíblica, la enseñanza doctrinal y el testimonio personal. Ciertamente, en una buena homilía pueden resultar elementos eficaces. Es bastante apropiado que un homileta sepa poner en relación los textos de una celebración con los hechos y cuestiones de actualidad, compartir los frutos del estudio para comprender un pasaje de la escritura y demostrar el nexo que existe entre la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia. Como el fuego, todos estos elementos son buenos servidores, pero malos patronos. Son buenos si son útiles a la función de la homilía. Si la sustituyen, ya no lo son. El homileta, además, tiene que hablar de manera que quien le escucha pueda advertir su fe en el poder de Dios. Ciertamente, no debe reducir el estándar del mensaje al nivel del propio testimonio personal por el miedo de ser acusado de no practicar lo que predica, ya que no se predica a sí mismo, sino a Cristo. Puede sin hipocresía indicar los filones de la santidad a las cuales, como todos, incluso él mismo aspira en su peregrinación de la fe. Sigo. Vamos a ver. Ay. Vamos a una pausita. Tendríamos que tomar en cuenta dos cositas, o aquí podríamos comentar dos cosas. Una cosa es, y yo creo que nosotros lo vemos, cuando nuestros obispos, sacerdotes y diáconos predican, ustedes y yo nos damos cuenta cuando el predicador está convencido de lo que está diciendo. ¿Verdad que sí? Es muy fácil darse cuenta de eso. Pero está el otro extremo. Y es que usted puede decir, Jay, pero este predica una cosa y hace otra. Pero se nota que hay un camino de conversión. Porque no todos somos santos. La iglesia no es de santos, ya lo dijo el Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, nos movemos en ese ambiente, ¿verdad? No es una cuestión de que nosotros digamos,
de no, yo de esto no voy a hablar porque yo esto no lo practico. Pero si yo sé que tengo que hacerlo y yo la pulseo por hacerlo, ¿verdad? Como decimos nosotros popularmente, pues todos estamos en camino de conversión, nadie está terminado en su camino, pero tenemos que hablar las cosas, ¿verdad? No nos vamos a callar las cosas por decir que, de como yo no lo cumplo, como yo no soy capaz de cumplirlo, entonces esto yo no lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde pasa que empezamos a guardar silencio, y creo yo que nos volvemos permisivos. Entonces ya el cura no habla de ciertos temas o de ciertas cosas porque entonces ya la gente va a, a brincar, a responder o no le va a agradar. No, no, o sea, hay que hablar lo que hay que hablar, con respeto, eh, sin señalar a nadie, sin predicarle a nadie así como personal, ¿verdad? Predicarle a toda la comunidad, pero moverse en este ambiente en que no somos perfectos, pero también saber que estamos en camino de santidad, estamos en camino de conversión y aspiramos también nosotros a buscar ese camino de perfección y de conversión. Estamos. Muy bien. Sigamos ahí porque se me va a dormir don Zacarías. Estoy muy aburrido hoy, ya me di cuenta. No, 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 tranquilo, padre, es que este está bonito, está bonito. No, yo quería hacer una preguntita. En la homilía no cabe dialogar con la gente. Pues vamos a ver. ¿Qué le digo? Vea que aquí hablaba de que los elementos estos, vea que es muy curioso, porque aquí casi que lo que está diciendo es, estos elementos ayudan, ¿verdad? La exégesis bíblica, la enseñanza doctrinal, el testimonio personal, eh, los elementos son eficaces, pero lo que no ayuda es usar solo uno. Entonces, yo lo que le diría es, yo no le diría que no está mal, pero también es medirnos con una cuestión del tiempo, porque eso es algo que lleva tiempo, ¿verdad? Se lleva el tiempo porque entonces uno empieza como a preguntar y a hablar como con la gente, cuando usted se da cuenta se le fueron 20 minutos y no desarrolló la humildad. Claro. Sí. Entonces ya tendría que ser como que uno eh, haga una pregunta concreta y esa pregunta le ayude ya a desarrollar la humildad y se acabó. Pero hacerla como dialogada, como de que yo le empiezo a preguntar a la gente, ¿y qué decía el Evangelio? ¿Y qué pasó con el otro? Y con el otro, y con el otro. Eh, nos puede llevar mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces sí hay que No, tener como el y control ahí del tiempo. A no ser que, por ejemplo, a mí me pasó a ver, al domingo pasado, no el de buen pastor, sino el anterior. Recuerda que el Evangelio empezó hablando de los discípulos de Maús, que regresaron otra vez donde los apóstoles a contarles todo lo que había pasado. Entonces yo lo que hice fue preguntarle a la gente sobre el Evangelio de los discípulos de Maús. Entonces ya alguno me decía, de lo que yo me acuerdo fue que pasó esto, que iban en el camino y que se encontraron con Jesús y que después comieron, ¿verdad? Algo así muy rápido, como para que la gente más o menos se acordara de quiénes eran los discípulos de Maús, porque me era muy fundamental para desarrollar la otra parte de la reflexión, algo así. y también para involucrarlos un poquito más, porque tal vez están Sí, sí, desconectados. como para hacerlo un poquito más ameno, pero también uno tiene que ver el tipo de población que uno tenga, ¿verdad? Porque si tenemos poquitas personas, tal vez pueda ser.
pero si tenemos ya una asamblea un poco grande, ya eso implicaría salir del presbiterio, eh, ya eso implicaría que usted tiene que agarrar el micrófono y ponérselo a la persona, y tal vez a veces a la gente le incomodan esas cosas, entonces sí hay que tener como cuidado, ver el tipo de asamblea con el que uno lo hace. Por ejemplo, con los niños podría ser, ¿verdad? Que uno como que les pregunte alguna cosilla, como para, ¿verdad? Que uno traiga a los niños como al frente un momentito y así algo muy rápido, como darles un mensajito muy corto a ellos. Sí. Abuelo de pájaro, abuelo de pájaro. Pero así como que se nos vuelva costumbre, vieran que, por ejemplo, yo conozco un padre que él, su estructura homilética es con historia. Entonces la homilía se le vuelve un poquito larga. ¿Por qué? Porque mientras él cuenta la historia, es prácticamente contar el evangelio en una historia de vida común. Ya eso lleva tiempo. Y recordemos que los primeros minutos de la predicación eh, son fundamentales para llamar la atención de la asamblea. Digamos, a mí me gusta mucho tirar preguntas, pero no para que la gente me haga que sí, ¿verdad? O que me levanten la mano, o que me digan que no. Sino también me gusta mucho como tirar preguntas en el sentido de que, y ya después yo les digo, respóndanse ustedes, no tienen que darme cuentas a mí, Reflexión. respóndanse usted en Sí, su ritmo de vida. sí. Sí. Porque también puede pasar que hay personas que no les gusta cuando le preguntan así directamente porque quedan como en evidencia delante de los demás. Y si no Sí, contesto lo entonces que... es exacto, ¿eh? como hacer el ejercicio para que la persona como que se despabile, se meta En el rol que en está. exactamente, Sí. pero para iluminar su realidad. Sí. Dígame, don José. No, no, sí, correcto. En ese tipo de homilías que pregunta don Zacarías, sí hay que tener mucho cuidado con eso porque hay muchas personas que no les gusta eso. E incluso eso más que todo se puede practicar como en retiros o en asambleas de Exacto. oración o en otro tipo de actividades que entre comillas también hay que tener cuidado porque llegan personas, como les repito, que no les gusta, digámosle, como que los evidencien en eso, ¿verdad? Ujú. Y el Sí, tiempo, sí, hay que tener sí, cuidado. sí, Sí. No es algo que se puede hacer siempre, correcto. porque resulta que, te lo digo yo, que ni siquiera soy diácono, pero ya uno se empieza a pegar, o ya uno empieza a encontrar como su estilo. Entonces ya uno empieza como a ir agarrando manillas de alguna cosa, ¿verdad? Entonces, y ya uno, aunque uno no se haya hecho un esquema, ya uno empieza a agarrar un esquema, un estilo de predicación. Como les digo, este padre que les comento, de ahí él utiliza historia, ya ese es su esquema. Es muy raro que no use una historia. Y Ya la aquí humildad se hubo le un pierde tiempo un que había un poquito. presbítero que le gustaba muchísimo preguntar a la gente y ya las primeras 2 o 3 bancas de adelante nadie se quería sentar. Es que esa es la cosa, esa es la cosa. O sea, también depende, digamos, cómo sea el sacerdote, ¿verdad? Eso depende de muchas cosas. Pero si es algo que lo que va a hacer es alejar a la asamblea, Sí, no. hacer que la gente no vaya a misa o que la gente, ¿verdad? Como que le huya al padre, mejor. O sea, hay que medirnos en eso, porque digamos, la liturgia dice que el lugar para predicar es o la sede o el ambón, nada más, ¿verdad? Predicar fuera del presbiterio podría tener un signo de cercanía con la asamblea, pero que se haga ya de vez en cuando. Sí, pues si ese es el estilo del padre, pues no importa, sí, está bien. Pero si calza con la asamblea, si ya la asamblea está acostumbrada y se acostumbra, no hay ningún problema.
si ya la asamblea empieza como a que no hay como la mejor reacción, mejor, mejor no hacerlo, ¿verdad? Entonces también hay que ver contexto, ¿verdad? Cada uno tendrá su estilo y su forma, pero sí hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Como les digo, no es lo mismo que usted vaya a tener la celebración con niños a que vaya a tener la celebración con personas adultas. O que resulta que a usted le tocó predicar en una celebración solemnísima, ¿verdad? En las vísperas de la fiesta patronal, que lo pusieron a usted a predicar y aquella misa solemne, con humos, trapos y candelas, como decimos nosotros por ahí, ¿verdad? Y usted va a salir con domingo 7 de estos, ¿verdad? Entonces también adaptar la predicación a la celebración, ¿verdad? Como lo decía ahorita don José, ¿verdad? Y por ejemplo, que es la misa de clausura de una convivencia de los muchachos. Entonces todavía ahí usted podría dar como el permiso, digámoslo así, como de tener un poquito más de cercanía, ¿verdad? De tal vez salir del presbiterio y predicar ahí entre ellos, tal vez no preguntarles nada, porque ya sabemos cómo son los jóvenes, pero tal vez como tener esa cercanía de predicar más como en medio de ellos para que sienta que el mensaje, el asunto es con ellos. Correcto. ¿Verdad? Sí, sí, Es sí. medir el ambiente, pero no es que nos vamos a agarrar como de eso y que siempre le vamos a preguntar cosas a la gente, porque entonces va a pasar eso. La gente, mire, ay, hoy predica don Zacarías, hoy está don Zacarías, se sientan allá atrás. Y Se eso van pasa, todos. eso pasa. Yo he visto asambleas litúrgicas donde las bancas de adelante son vacías, y es que la gente le tiene miedo al padre. Correcto. Y también, don Jason, he visto en algunas ocasiones, bueno, he sentido y he escuchado que el sacerdote lo hace donde no hay micrófono y, o sea, uno lo tiene que tratar de que le llegue la voz a toda la asamblea. Pero Exacto. Y ya es otra cosa, ¿verdad? lo hacen igual, sí, pero también, digamos, llevando el mensaje va también, digamos, el tono de la voz y la manera de hablar, porque cuando hay personas que a veces lo hacen como muy tendidito y muy como un cuento, bla, 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 y no hay ninguna interacción, no hay ninguna diferente, la gente se duerme, la gente Sí, también se aburre. en eso tiene mucha razón, porque por ejemplo, hay algunos que preparan su homilía escrita, entonces llegan a leer su homilía, y tal vez su homilía en contenido muy bien, pero en la forma de comunicarla, ya, ya no, ¿verdad? La homilía no llegó, porque en la forma de comunicarla, en el momento de leerla, no, ¿verdad? Entonces es como, o sea, ustedes van a ir desarrollando su estilo. Algunos no podemos llevar ni siquiera un papelito porque nos perdemos. Jason, Sí, buenas tardes, buenas noches ya. a ver, ya se Ya. asomó, me está hablando Jesús de la Caridad. Este, no, y eso con solo la práctica y el tiempo, porque yo he tenido la oportunidad de participar de algunas homilías de unos sacerdotes, bueno, que me ha tocado participar de 3 homilías en el mismo día con ese mismo sacerdote y fue puña, es edificante y hasta de admirar porque como son 3 escenarios diferentes, aunque sea en la misma comunidad, la persona que llega en la mañana no es el mismo que llega el sábado en la tarde, ni el que lleva el domingo en la tarde, y es de admirar porque en realidad fue puña, prepara y hace 3 homilías diferentes para 3 públicos diferentes.
Y eso con solo el tiempo también y en la práctica. Por eso también es importante que también uno tenga la oportunidad de hacerlo frecuentemente para ir, como bien lo hizo usted, agarrando el estilo y aprendiendo pues a manejar precisamente esos diferentes ámbitos que se puede encontrar uno en el diario vivir, ¿verdad? De lo que le compete al Vea que hacer. sin querer queriendo, ya usted se metió en el siguiente numeral, entonces léaselo de una vez, no sé si lo tiene ahí. Ay, Dios, ¿pero cuál es? No, no lo tengo, que Marco le estaba pasando el 8, yo le marco que suba un toquecito. Marcos, se fue, yo creo que anda en el servicio. Voy a buscarlo en el teléfono. ¿Qué Que quieres? todo le salga bien. Sube la Sube, comenta. así. Baja, Eso baja, vaya a baja. numeral 8. Estamos en... Ah, Diga 8. números. el 8, el 8, Ahí ya está, calle 8. calle 8, Solito el 8. solito el 8. Es necesario poner en evidencia, además, que la homilía debería estar confeccionada sobre las necesidades de la comunidad particular y tomar verdaderamente inspiración de tal atención. De todo ello habla elocuentemente el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. El espíritu que inspiró los evangelios y que actúa en el pueblo de Dios, inspira también cómo hay que escuchar la fe del pueblo y cómo hay que predicar en cada Eucaristía. La prédica cristiana, por tanto, encuentra en el corazón cultural del pueblo una fuente de agua viva para saber lo que tiene que decir y para encontrar el modo como tiene que decirlo. Así como a todos nos gusta que se nos hable en nuestra lengua materna, así también en la fe nos gusta que se nos hable en clave de cultura materna, en clave de dialecto materno. Dice segunda de Macabeos, es 7, 21, 27. Y el Segunda Macabeo. corazón se dispone a Marcos. escuchar mejor. Esta lengua es un tono que transmite ánimo, aliento, fuerza, impulso. Evangelii Gaudium 139. En otras palabras, que la homilía toque la vida y la realidad, ¿verdad? Porque entonces, si nos vamos a los numerales anteriores, sí, muy lindo que un sacerdote nos pueda hablar en la homilía de una cuestión exegética. Por ejemplo, algún sacerdote podría haber hablado este domingo de que, ay, ya se me olvidó, que el término griego que aparece en el Evangelio no es eh, la palabra que se usa para decir bueno, sino que la palabra que aparece ahí en el texto griego original es la palabra que se traduce como bello, pero no bello en belleza, sino bello en que es perfecto, Ujú. ¿verdad? Y claro, esa explicación puede ser muy linda, pero ¿y eso a mí qué? ¿Qué me va a decir, verdad? Si eso me sirve a mí, así muy rápido, una pincelada muy rápida, para entrar ya en el tema de la predicación, puede ser, pero que yo dedique solo la humildad a eso, esa no es una humildad. Porque sí, muy linda la explicación y todo, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Como dijo Hernán Jiménez, ¿y a mí qué? ¿Y a mí eso qué? ¿Verdad? Entonces, eh, como lo decía en los numerales anteriores, son elementos eh, que se pueden utilizar, pero no solo esos elementos, porque precisamente es esto, o sea, eh, también el hecho de que el diácono va a acompañar una comunidad. Entonces el diácono va a conocer la realidad de la comunidad, va a conocer cómo es la comunidad. Entonces eso ayuda también al predicador, ¿verdad? No es que vamos a ir a poner en evidencia a los miembros de la comunidad,
pero sí vamos a iluminar la realidad de la comunidad con la palabra de Dios. Sí, es una cosa muy distinta. Sí, compenetrarse mucho en eso es como meterse ya como un tipo de catequesis. Exacto. Entonces dice aquí, ¿qué es entonces la homilía? Dos breves extractos de las prestandas de los libros litúrgicos de la Iglesia comienzan a ofrecernos una respuesta, sobre todo en la ordenación general del misal romano. Dice, la homilía es parte de la liturgia y muy recomendada por ser necesaria para alimentar la vida cristiana. Conviene que sea una explicación de algún aspecto particular de las lecturas de la Sagrada Escritura o de otro texto del ordinario o del propio de la misa del día, teniendo presente el misterio que se celebra y las particulares, necesidades de los oyentes. Ahí está un resumencito prácticamente de lo que hemos hablado de aquí para atrás. Es parte de la liturgia, se recomienda, alimenta la vida del cristiano. Es una explicación de algún aspecto particular de las lecturas de la Sagrada Escritura. Yo creo que ya alguien de ustedes me había preguntado, ¿y hay que predicar de todas las lecturas? Bien, ¿no? ¿Verdad? Pero nos apoyamos en las lecturas. Por ejemplo, este domingo que pasó, de ahí había, aquí en la parroquia del Capulín, había renovación de promesas bautismales. De ahí perfectamente podríamos hablar de que así como Jesús es el buen pastor y los sacerdotes son los pastores de la iglesia, los padres de familia son los pastores de la iglesia particular, que es la familia, y la responsabilidad que ellos asumen de la educación en la fe de los niños que están renovando sus promesas bautismales, ¿verdad? Que van casi que iniciando este camino y que depende cómo vaya ese camino de la responsabilidad que ellos asumieron cuando los bautizaron, ¿verdad? Podría ser un tema de predicación, de hacer conciencia en los papás, bueno, ¿cómo va mi camino de fe? ¿Cómo va el camino de fe de mi hijo? Del cual yo asumí la responsabilidad en él cuando lo bautizaron de educarlo en la fe. Podría ser una predicación. La introducción al leccionario amplía notablemente esta breve descripción. Entonces dice ahí, yo no sé quién nos ayuda ahí con esa descripción, el numeral 10. La introducción al leccionario amplía notablemente esta breve descripción. Dice, en la homilía se exponen a lo largo del año litúrgico y partiendo del texto sagrado, los misterios de la fe y las normas de vida cristiana. Como parte que es de la liturgia de la palabra, ha sido recomendada con mucha frecuencia. Y 3 puntos ahí en paréntesis, principalmente se prescribe en algunos casos en la celebración de la misa, la homilía hecha normalmente por el mismo que preside, tiene por objeto el que la palabra de Dios proclamada junto con la liturgia eucarística sea como una proclamación de las maravillas de Dios en la historia de la salvación o misterio de Cristo. Segunda ahí de Crónica, algo así. Por tanto, en Concilio 30. Concilio. En efecto, el misterio pascual de Cristo, proclamado en las lecturas y en la homilía, se realiza por medio del sacrificio de la misa. Cristo está siempre presente y operante en la predicación de su iglesia. En la homilía se exponen a lo largo del año litúrgico y partiendo del texto sagrado los misterios de la fe y las normas de vida cristiana,
como Se me parte. devolvió, se me devolvió. La homilía, Ah, por consiguiente, era la parte de abajo, sí, perdón. La homilía, por consiguiente, tanto si se explica las palabras de la Sagrada Escritura que se acaban de leer, como si explica otro texto litúrgico, debe llevar a la comunidad de los fieles a una activa participación en la Eucaristía, a fin de que vivan siempre de acuerdo con la fe que profesan. Con esta explicación viva, la palabra de Dios que se ha leído y las celebraciones que realiza la Iglesia pueden adquirir una mayor eficacia a condición de que la homilía sea realmente fruto de la meditación, debidamente preparada, ni demasiado larga ni demasiado corta, y que se tenga en cuenta a todos los que están presentes, incluso a los niños y a los menos formados. Bueno, OLM 24, no sé qué, no sé cómo se come eso. ok, entonces, ¿qué quisiera yo que rescatáramos de esta parte? Que, por ejemplo, nosotros somos muy de la predicación, de la homilía. En otros lugares se predica solo el fin de semana, solo en la misa dominical. Nosotros somos de predicación todos los días, ya estamos acostumbrados. Que la liturgia lo permite, que no se predique entre semanas, sí, sí lo permite, ¿verdad? Pero sí veamos que no solo vamos a predicar, o no solo se puede predicar de los textos bíblicos. Por ejemplo, usted podría desarrollar la homilía desde la oración colecta o desde una de las oraciones de la misa de ese día y lo ilumina con los textos de la Sagrada Escritura. Pero la idea principal no nace de la Sagrada Escritura propiamente, sino de los textos del, del texto de la oración colecta, por ejemplo, ¿verdad? Ya ahí más adelante vamos a ver la estructura de la oración colecta, pero sí, perfectamente se podría predicar de algún texto litúrgico, ¿verdad? De los textos que se utilizan para la liturgia. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, lo que la iglesia cree es lo que la iglesia reza. ¿Y de dónde están inspirados estos textos litúrgicos? De la Sagrada Escritura. ¿Verdad? Por ejemplo, en el bautismo, que usted pueda tomar alguna parte, no sé, de la oración de bendición del agua. Que lo tome como elemento de apoyo para la predicación y ahí va iluminando, ¿verdad? Es decir, vean que todo se va amarrando, se van como agregando más cosas. Y eso nos ayuda a que la homilía tenga movimiento, tenga movilidad, tenga flexibilidad. Dice ahí entonces, es bueno subrayar algunos aspectos fundamentales que nos ofrecen estas dos descripciones. En sentido amplio, la homilía es un discurso sobre los misterios de la fe y las normas de vida cristiana, desarrollado de manera que se adapte a las exigencias particulares de los que escuchan. Es una descripción concisa de muchos géneros de predicación y exhortación. Su forma específica viene sugerida por la expresión partiendo del texto sagrado, referido a los pasajes bíblicos y a las oraciones de la celebración litúrgica. Esto no se tendría que olvidar por el hecho de que las oraciones ofrecen una válida hermenéutica al homileta para interpretar los textos bíblicos. ¿Se dan cuenta? Ya me perdí. Ahí. Lo que distingue la homilía
partiendo del texto sagrado referido a los pasajes bíblicos y a las oraciones de la celebración litúrgica. Esto no se tendría que olvidar, por el hecho de que las oraciones ofrecen una válida hermenéutica a la homileta para interpretar los textos bíblicos. Lo que distingue la homilía de otras formas de enseñanza es su contexto litúrgico. Esta comprensión es crucial cuando el cuadro de la homilía es la celebración eucarística. Cuando viene afirmado por los documentos, es esencial para una correcta visión de la función de la homilía. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística proclaman juntas la maravillosa obra de Dios de nuestra salvación en Cristo. El misterio pascual de Cristo, proclamado en las lecturas y en la homilía, se realiza por medio del sacrificio de la misa. La homilía de la misa debe llevar a la comunidad de los fieles a una activa participación en la Eucaristía, a fin de que vivan siempre de acuerdo con la fe que profesaron. Esto es importantísimo. La homilía de la misa debe llevar a la comunidad de los fieles a una activa participación en la Eucaristía, a fin de que vivan siempre de acuerdo con la fe que profesaron. ¿Se acuerdan de la primera lectura del jueves? El jueves Primera anterior. No. Es el pasaje que habla de que va un hombre, ¿verdad? En el carruaje, va leyendo un texto bíblico. De Y Felipe. entonces Felipe es el... Ajá, El eunuco es. exacto. Felipe le explica Ya, al etíope. exactamente. Y él toma la iniciativa de bautizarse. ¿Por qué? Porque entonces cuando Felipe le hace la explicación, se lo explica a la luz del misterio pascual. Porque le dice, de ese que se habla ahí, es de Cristo, muerto y resucitado. Entonces, eso es muy importante. Cuando usted tenga que hacer una munición de entrada, siempre mencione eso. Hemos venido a celebrar el misterio pascual de Cristo. Eso fue lo que vinimos a celebrar. Y en ese contexto, lo secundario. Pero esto fue lo que vinimos a celebrar. ¿Por qué? Porque entonces, como ya les he dicho, ¿cómo nace el Evangelio y la palabra de Dios? Bueno, primero se vivió y ya después de la resurrección los discípulos empezaron a entender, claro, ya entendimos cómo era el asunto. Entonces ahí va, ¿verdad? La explicación como tal, la interpretación a la luz del misterio pascual. Eso es lo que seguimos haciendo 2000 años después. Y entonces, esa interpretación a la luz del misterio pascual es lo que hace que la homilía lleve a la comunidad de fieles a una activa participación en la Eucaristía, porque lo que estamos celebrando, el misterio pascual, no es otra cosa. Para que vivan siempre de acuerdo con la fe que profesaron. Ve, que tiene un efecto de seguimiento, de cambio de vida. Y lo que yo les decía ahorita, ¿verdad? Que quede ese elemento de reflexión, de continuar uno como personalmente, haciendo como su camino personal, buscando responder a esa palabra con la vida. Dice ahí, esta descripción de la homilía en la misa propone una dinámica simple, pero a la vez cautivadora. El primer movimiento viene sugerido por las palabras, el misterio pascual de Cristo proclamado en las lecturas y en la homilía. El homileta ilustra las lecturas y las oraciones de la celebración de manera que su significado venga iluminado por la muerte y resurrección del Señor. Es extraordinario cuando están estrechamente asociadas las lecturas y la homilía, hasta el punto de que una mala proclamación de las lecturas bíblicas supone un prejuicio para la comprensión de la homilía. Ambas pertenecen a la proclamación para confirmar cómo la homilía
es un acto litúrgico. En realidad es una especie de alargamiento de la proclamación de las mismas lecturas. Conectando estas últimas con el misterio pascual, la reflexión podría tocar con resultados satisfactorios, enseñanzas doctrinales o morales sugeridas por los textos. El segundo movimiento viene sugerido por la expresión el misterio pascual. Se realiza por medio del sacrificio de la misa. La segunda parte de la homilía dispone a la comunidad a la celebración eucarística y a reconocer que aquí es donde compartimos verdaderamente el misterio de la muerte y resurrección del Señor. Virtualmente se podría escoger en cada homilía la necesidad implícita de repetir las palabras del apóstol Pablo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Un tercer movimiento, que puede ser breve y tener una función conclusiva, sugiere que los miembros de la comunidad transformados por la Eucaristía, como pueden llevar el Evangelio al mundo a través de la existencia cotidiana, naturalmente serán las lecturas bíblicas las que inspiran los contenidos y las orientaciones de tales aplicaciones. Pero al mismo tiempo también tienen que ser indicados por el homileta los efectos de la misma Eucaristía que se está celebrando y sus consecuencias para la vida cotidiana. Importantísimo, efectos y consecuencias para la vida cotidiana, en la dichosa esperanza de la comunión inseparable con Dios. En síntesis, la homilía está recorrida por una dinámica muy simple. A la luz del misterio pascual reflejado en el significado de las lecturas y de las oraciones de una determinada celebración, conduce a la asamblea a la liturgia eucarística, en la que se participa del mismo misterio pascual. Ejemplos de este tipo de perspectiva homilética serán expuestos en la segunda parte del directorio, efectivamente. Esto significa claramente que el ámbito litúrgico es la clave imprescindible para interpretar los textos bíblicos proclamados en una celebración. Tomaremos ahora en consideración tal interpretación. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta que nos está hablando de estos tres movimientos. Y prácticamente, vean que ya entonces nos da como una conclusión de a dónde tenemos que llegar, ¿verdad? Del trabajo, digámoslo así, que la homilía va a hacer en la comunidad. Entonces vean que cada vez se nos va alejando del pensar que es un discurso, del pensar de que vamos a ir a decir palabras bonitas y de ir a decir un discurso que sea coherente. Es que vean todos los efectos que tiene que lograr la homilía. Como lo dice aquí, recorrida por una dinámica muy simple, a la luz del misterio pascual, reflejado en el significado de las lecturas y las oraciones de la celebración, que conduzca a la asamblea a la liturgia eucarística en la que se participa del misterio pascual de Cristo, ¿verdad? Entonces la homilía siempre tendrá que llevarnos a eso, a que la persona tenga el deseo de participar y de vivir el misterio pascual de Cristo. Ya les había explicado yo el tema del memorial, sí, ¿verdad? No, dice Franklin que no, sería que se durmió ese día. Memorial era como que, como traer a la actualidad lo que se vivió, algo así, Al revés, al al revés. revés. Nosotros vamos allá. Nosotros Nosotros vamos vamos allá. allá, nosotros vamos allá a la fuente esa donde se tuvo lugar toda Exactamente. esa ¿Por maravillosa. qué? Porque sí, y no es un acto repetitivo, porque el misterio, el sacrificio pascual de Cristo es una vez y para siempre. Nosotros vamos a ese momento.
Ok, entonces aquí entraríamos ya a esta segunda parte del, como un segundo pequeño capítulo de la interpretación de la palabra de Dios. Alguno que nos ayude ahí con el numeral 16. La reforma litúrgica posconciliar ha hecho posible la predicación en la misa a partir de una selección más rica de los textos bíblicos. Pero, ¿qué podemos decir de los mismos? En la práctica, con frecuencia, el homileta responde a esta pregunta consultando los comentarios bíblicos para dar un cierto background a las lecturas y así ofrecer un tipo de aplicación moral general. Lo que falta a veces es la sensibilidad sobre la peculiar naturaleza de la homilía como parte integrante de la celebración eucarística. Si la homilía es comprendida como parte orgánica de la misa, entonces está claro que se le pide al homileta que considere las diversas lecturas y oraciones de la celebración como algo crucial para la interpretación de la palabra de Dios. Estas son las palabras del Papa Benedicto XVI. La reforma promovida por el Concilio Vaticano II ha mostrado sus frutos enriqueciendo el acceso a la Sagrada Escritura, que se ofrece abundantemente, sobre todo en la liturgia de los domingos. La estructura actual, además de presentar frecuentemente los textos más importantes de la Escritura, favorece la comprensión de la unidad del plan divino mediante la correlación entre las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, centrada en Cristo y en su misterio pascual. Dei Verbum 57. El leccionario actual es el resultado del deseo expresado por el concilio a fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, se prepare con mayor abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que en un periodo determinado de años se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura. ¿Cómo se llama? Sacrosanto Concilio 51. Los padres del Concilio Vaticano II, no obstante, no solo nos han transmitido este leccionario, también han indicado los principios para la exégesis bíblica que se refieren en particular a la homilía. Ok, entonces aquí dos cositas así rápidamente. Es necesario que tomemos en cuenta para la homilía, como lo dice aquí el numeral 16, las lecturas y las oraciones. Nosotros tenemos una riqueza muy grande y es que en cualquier parte del mundo que usted esté, la Iglesia Católica va a celebrar, pero usted va a escuchar las mismas lecturas. Todos rezamos lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos una estructura en el año litúrgico, tanto en los textos como en las oraciones. Y como lo habla aquí, dividido en un periodo de años, desde 3 años, lo que conocemos como los ciclos A, B y C. ¿Verdad? Que eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Dice ahí, el Catecismo de la Iglesia Católica presenta los 3 criterios de interpretación de las Escrituras enunciados por el Concilio en los términos siguientes. Primero, prestar una gran atención al contenido, ojo, al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Es decir, que no vayamos a sacar un texto de su contexto.
En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su paso. Por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Esto lo expone Santo Tomás de Aquino. Segundo, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según el adagio de los padres, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Y tercero, estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Si son útiles para la interpretación de la Escritura, en cualquier ámbito lo son de modo particular cuando se trata de preparar la homilía para la misa. Los consideramos singularmente en relación a la homilía. Entonces, al contenido, no podemos sacar un texto de su contexto, ni de toda la unidad de la Sagrada Escritura. Como segundo, tomar en cuenta la tradición de la iglesia, la tradición oral, ¿verdad? Porque si no terminamos haciendo una predicación protestante, donde estamos hablando de solo lo que dice la palabra. Y estar atento a la analogía de la fe, es decir, que las verdades de la fe no se vayan a contradecir entre sí. En cuanto al primero, a este primer punto, dice, el primero es el contenido y la unidad de toda la Escritura. El bellísimo pasaje de Santo Tomás de Aquino, citado por el Catecismo, pone en evidencia la relación entre el misterio pascual y las Escrituras. El misterio pascual desvela el significado de las Escrituras, oscuro hasta ese momento. Visto con esa luz, el trabajo del homileta es el de ayudar a los fieles a leer la Escritura a la luz del misterio pascual. Ya lo comentamos en algún momento. De manera que Cristo pueda revelarles el propio corazón que según Santo Tomás coincide aquí con el contenido del corazón de las Escrituras. Por eso dice por ahí, ¿verdad? ¿Qué decíamos en la Dei Verbum? El desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento ¿de quién? De Cristo. Cristo. Exactamente. La unidad de toda la Escritura está incluida en la estructura misma del leccionario, en el modo en cómo está distribuida en el curso del año litúrgico. En el centro encontramos las Escrituras con las que la Iglesia proclama y celebra el Tríduo Pascual. Este viene preparado por el leccionario cuaresmal y ampliado por el del tiempo pascual. Del mismo modo ocurre para el ciclo de Adviento, Navidad y Epifanía. Y además, la unidad de toda la Escritura está incluida al mismo tiempo en la estructura del leccionario dominical y del leccionario de las solemnidades y de las fiestas. En el centro está el pasaje del Evangelio del día. La lectura del Antiguo Testamento viene escogida a la luz del Evangelio, mientras que el Salmo responsorial está inspirado en la lectura que lo precede. El texto del apóstol en las celebraciones dominicales presenta una lectura discontinua de las cartas y por lo tanto no está normalmente de manera explícita en relación con las otras lecturas. No obstante, en virtud de la unidad de toda la Escritura, con frecuencia es posible encontrar relaciones entre la segunda lectura y los pasajes del Antiguo Testamento y del Evangelio. Se puede constatar que el leccionario invita con insistencia al homileta a considerar las lecturas bíblicas como mutuamente iluminadas, o por usar todavía las palabras del catecismo y de la Dei Verbum, a ver el contenido
y la unidad de toda la escritura. Yo creo que ya esto lo habíamos hablado, yo se los había mencionado, que lo íbamos a ver. Esto se llama composición armónica, ¿verdad? Que el Evangelio y la primera lectura tienen relación los domingos. Y, como lo dice aquí, el Salmo responsorial está inspirado en la lectura que lo precede, es decir, en la primera lectura. Y siempre, ¿verdad? Entonces la segunda lectura llevará un tema discontinuo que puede coincidir con la lectura, es lo que está diciendo ahí, pero puede que no. Entonces también es otra opción de predicación, podríamos predicar sobre el tema de la segunda lectura. Perfectamente. Dice ahí, entonces, y el segundo punto, tal vez alguien nos ayude a leer ahí el segundo punto, el numeral 20. El segundo es la tradición viva de toda la iglesia. En la Verbum Domini, el Papa Benedicto XVI ha puesto el acento sobre un criterio fundamental de la hermenéutica bíblica. El lugar originario de la interpretación eucarística es la vida de la iglesia. La relación entre la tradición y la escritura es profunda y compleja, y ciertamente la liturgia representa una manifestación importante y única de esta relación. Existe una unidad orgánica entre la Biblia y la liturgia. A lo largo de los siglos en los que las Sagradas Escrituras se estaban escribiendo y el canon bíblico tomaba forma, el pueblo de Dios se reunía regularmente para celebrar la liturgia. Para ser más exactos, los escritos eran en buena parte creados para tales asambleas. El homileta debe tener en cuenta los orígenes litúrgicos de las escrituras y considerarlas con el fin de ver cómo hacer que se pueda aprovechar un texto en el nuevo contexto de la comunidad a la que predica. Es aquí en el momento de la proclamación cuando el texto antiguo se manifiesta todavía vivo y siempre actual. La escritura formada en el contexto de la liturgia es ya tradición. La escritura proclamada y explicada en la celebración eucarística del misterio pascual es del mismo modo tradición. A lo largo de los siglos se ha acumulado un tesoro excepcional interpretativo de esta celebración litúrgica y de la proclamación en la vida de la iglesia. El misterio de Cristo viene conocido y valorado cada vez más profundamente por la iglesia, y el conocimiento de Cristo por parte de la iglesia es tradición. De este modo, el homileta está invitado a acercarte a las lecturas de una celebración, no como una selección arbitraria de textos, sino como una oportunidad de reflexionar sobre el significado profundo de estos pasajes bíblicos con la tradición viva de la iglesia entera. Así como la tradición encuentra expresiones en las lecturas escogidas y armonizadas o en los textos de oración de la liturgia, estos últimos también son monumentos de la tradición y están orgánicamente conectados con la escritura, ya que han sido tomados directamente de la palabra de Dios o se inspiran en ella. Ok, entonces, Sigo. no, un momentito. ¿Quién creó las oraciones y los textos litúrgicos? ¿De dónde nacen? De la tradición. La tradición.
Exactamente. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que es también esa composición o esa unión entre el texto de la Sagrada Escritura como tal, que la iglesia le da esa interpretación a la luz de la tradición oral, ¿verdad? Y que se ha mantenido ahí también en las oraciones. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II hizo y rescató muchas oraciones que se habían quedado ahí como perdidas, digamos, ¿verdad? Entonces hizo ese rescate. ¿Por qué? Porque a la luz de la Sagrada Escritura se han creado esas oraciones. Por ejemplo, yo les había hablado a ustedes, sí, ya me acordé, de la oración consecratoria del sacramento del orden. No es la misma oración que se usa para el diaconado, para el presbiterado y para el episcopado. La oración nos cuenta sobre este sacramento a la luz de estos tres momentos, ¿verdad? Igual les había hablado yo también de la oración para bendecir el agua en los bautismos, la oración larga. Nos cuenta todos los usos que ha tenido el agua en la santificación. Esa es la tradición oral, reflejada en una oración. Entonces, por eso es que nos habla ahí. Cuando tomamos ustedes y yo estos elementos y los unimos a la Sagrada Escritura, nos ayuda a hacer la interpretación. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la riqueza que vamos teniendo? Y el tercer elemento, que es la analogía de la fe. ¿Quién nos ayuda ahí con eso, con la lectura de este tercer elemento? El tercero es la analogía de la fe en sentido teológico. Se refiere al nexo entre las diversas doctrinas y la jerarquía de de las verdades de fe. El núcleo central de nuestra fe es el misterio de la Trinidad y la invitación dirigida a participar de la vida divina. Esta realidad ha sido revelada y realizada a través del misterio pascual. De lo dicho hasta ahora se deriva que el homileta debe, por un lado, interpretar las escrituras de modo que tal misterio sea proclamado y por otro, guiar al pueblo para que entre en el misterio a través de la celebración de la Eucaristía. Este tipo de interpretación ha constituido una parte esencial de la predicación apostólica, desde los inicios de la Iglesia, como leemos en la Verbum Domini. Llegados, por decirlo así, al corazón de la cristología de la palabra, es importante subrayar la unidad del designio divino en el Verbo encarnado. Por eso, el Nuevo Testamento, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, nos presenta el misterio pascual como su más íntimo cumplimiento. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, afirma que Jesucristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Con esto, el apóstol pone el acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor en relación con la historia de la antigua alianza de Dios con su pueblo. Es más, nos permite entender que esta historia recibe de ellos su lógica y su verdadero sentido. En el misterio pascual se cumplen las palabras de la Escritura, o sea, esta muerte realizada, según las Escrituras. Es un acontecimiento que contiene en sí un logos, una lógica. La muerte de Cristo
atestigua que la palabra de Dios se hizo carne, historia humana. También la resurrección de Jesús tiene lugar al tercer día según las Escrituras, ya que, según la interpretación judía, la corrupción comenzaba después del tercer día. La palabra de la Escritura se cumple en Jesús, que resucita antes de que comience la corrupción. En este sentido, San Pablo, transmitiendo fielmente la enseñanza de los apóstoles, subraya que la victoria de Cristo sobre la muerte tiene lugar por el poder creador de la palabra de Dios. Esta fuerza divina da esperanza y gozo. Es en definitiva, el contenido liberador de la revelación pascual. En la Pascua, Dios se revela a sí mismo y la potencia del amor trinitario, que aniquila las fuerzas destructoras del mal y de la muerte. En esta unidad del diseño divino, la que ha hecho que el homileta ofrezca una catequesis doctrinal y moral durante la homilía, desde el punto de vista doctrinal, la naturaleza divina y humana de Cristo, unidas en una sola persona, la divinidad del Espíritu Santo, la capacidad ontológica del Espíritu y del Hijo de unirse al Padre en el compartir la vida de la Santa Trinidad, la naturaleza divina de la Iglesia en la que estas realidades son conocidas y compartidas. Estas y otras verdades doctrinales han sido formuladas como el sentido profundo de lo que las Escrituras proclaman y los sacramentos cumplen en la homilía. En la homilía, estos datos doctrinales no van presentados como partes de un tratado elevado o de una explicación escolástica, en la que los misterios pueden ser explorados y diseccionados en profundidad. Tales datos doctrinales guían, de todos modos, al homileta y le garantizan que alcanzará al predicar el significado más profundo de la Escritura y del sacramento. Vean un dato muy curioso ahí. La misma Escritura va reafirmando y confirmando el tema de la fe, ¿verdad? Nosotros no encontramos que la Escritura contradiga la fe en alguna cosa. Entonces, de la misma forma, es como nos está haciendo esta propuesta, ¿verdad? En este tercer movimiento o elemento, la analogía de la fe, ¿verdad? A ese nexo que tiene que existir entre las diversas doctrinas y la jerarquía de las verdades de fe. Por ejemplo, cómo fueron apareciendo los dogmas en la iglesia. Primero se vivió, ¿verdad? Y ya después se proclama dogma. Y no es algo que va a chocar con lo que ya creemos, sino es algo que cuando se proclama dogma ya para el pueblo de Dios en ese momento ya va a ser algo natural, algo que ya se conoce. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción. Fue un dogma muy nuevo, ¿verdad? Es hasta el año 1900 y algo, creo. Pero ya es algo que la iglesia lo vive y lo asume como verdad de fe, pero se proclama oficialmente muy reciente, ¿verdad? Es lo que pasa en el caso de los dogmas. Dice ahí también algo importante, ¿verdad? Que en la homilía los datos doctrinales no van presentados como partes de un tratado elevado o de una explicación escolástica, ¿verdad? Sino que esto
Estos datos doctrinales guían al homileta y le garantizan que alcanzará al predicar el significado más profundo de la escritura y del sacramento. ¿Verdad? Entonces es importante que tengamos conocimiento de la doctrina. El homileta tiene que tener conocimiento de la doctrina. Eso sí es un elemento importante. Dice ahí, el misterio pascual eficazmente experimentado en la celebración sacramental no solo ilumina las escrituras proclamadas, sino que transforma también la vida de cuantos las escuchan. De este modo, otra función de la homilía es la de ayudar al pueblo de Dios a ver cómo el misterio pascual no solo da forma a los que creemos, sino que nos hace también capaces de actuar a la luz de las realidades que creemos. El catecismo, con las palabras de San Juan Eudes, indica la identificación con Cristo como la condición fundamental de la vida cristiana. Te ruego que pienses que Jesucristo nuestro Señor es tu verdadera cabeza y que tú eres uno de sus miembros. Él es con relación a ti lo que la cabeza es con relación a sus miembros. Todo lo que es suyo, su espíritu, su corazón, su cuerpo, su alma y todas sus facultades, y debes usar de ellos como de cosas que son tuyas, para servir, alabar, amar y glorificar a Dios. Tú eres de Él como los miembros lo son de su cabeza. Así desea Él ardientemente usar de todo lo que hay en ti, para el servicio y la gloria de su Padre, como de cosas que son de Él. El catecismo de la Iglesia Católica es un recurso inestimable para el homileta que realiza los tres criterios interpretativos de los que hemos hablado. Ofrece un apreciable ejemplo de la unidad de toda la escritura, de la tradición viviente de toda la Iglesia y de la analogía de la fe. Esto se hace particularmente claro cuando nos damos cuenta de la relación dinámica que hay entre las cuatro partes que componen el catecismo y que corresponden a lo que creemos, a cómo celebramos el culto, a cómo vivimos y a cómo rezamos. Se trata de cuatro ámbitos relacionados por medio de una única sinfonía. San Juan Pablo II señaló esta relación orgánica en la Constitución Apostólica Fidei Depositum. Y dice ahí en la Constitución Apostólica, la liturgia es en sí misma oración. La confesión de la fe encuentra su lugar propio en la celebración del culto. La gracia, frutos de los sacramentos, es la condición insustituible del obrar cristiano, del mismo modo que la participación en la liturgia de la Iglesia exige la fe. Si la fe carece de obras, es fe muerta. Si no puede producir frutos de vida eterna. Y no puede producir frutos de vida eterna. Leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica podemos apreciar la admirable unidad del misterio de Dios y de su voluntad salvífica, así como el puesto central que ocupa Jesucristo, Hijo único de Dios, enviado por el Padre, hecho hombre en el seno de la bienaventurada Virgen María por obra del Espíritu Santo, para ser nuestro Salvador, muerto y resucitado. Está siempre presente en su Iglesia, de manera especial en los sacramentos. Él es la oración. Él es la verdadera fuente de la fe, el modelo del obrar cristiano y el maestro de nuestra oración. Entonces, claro, aquí es donde uno se pelea con la gente, en las comunidades y en las parroquias, porque uno dice, bueno, la gente viene a pedir sacramentos, pero no participan de la celebración litúrgica, ¿verdad? Y vean lo que dice el Papa San Juan Pablo II aquí. La liturgia es en sí misma oración. La confesión de la fe encuentra su lugar propio en la celebración del culto. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo alguien me puede afirmar que tiene fe si no se congrega? Es una fe que se va secando. Es una fe que se va como deshidratando, digámoslo así. En relación a los pasajes que conectan entre sí las cuatro partes del catecismo, sirven de ayuda al homileta que,
prestando atención a la analogía de la fe, intenta interpretar la palabra de Dios en la tradición viva de la iglesia y a la luz de la unidad de toda la escritura. Análogamente, el índice de las referencias del catecismo muestra cuánto rebosa de la palabra bíblica toda la enseñanza de la iglesia. Podría ser utilizado correctamente por los homiletas para poner en evidencia cómo ciertos textos bíblicos usados en las homilías son utilizados en otros contextos para explicar las enseñanzas dogmáticas morales. Que eso nos lo ofrece el apéndice 1 de este directorio, que ofrece al homileta una contribución para el uso del catecismo. Entonces ahí nos lo vamos a encontrar al final de este directorio homilético. Entonces dice que con todo lo apuntado hasta ahora, debería quedar claro que mientras los métodos exegéticos pueden revelarse útiles para la preparación de la homilía, ojo aquí, es necesario que el homileta preste atención también al sentido espiritual de la escritura. La definición de tal sentido, ofrecida por la Pontificia Comisión Bíblica, sugiere que este método interpretativo es particularmente apto para la liturgia. El sentido espiritual es como el sentido expresado por los textos bíblicos. Cuando se les lee bajo la influencia del Espíritu Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la vida nueva que proviene de él. Este contexto existe efectivamente. El Nuevo Testamento conoce en él el cumplimiento de las Escrituras. Es, pues, normal releer las Escrituras a la luz de este nuevo contexto, que es el de la vida en el Espíritu. De este modo, la lectura de las Escrituras forma parte del vivir católico. Un buen ejemplo proviene de los salmos que rezamos en la liturgia de las horas, a pesar de las diferentes circunstancias literarias en las que florece cada salmo, nosotros los comprendemos en referencia al misterio de Cristo y de la Iglesia, y también como expresión de los gozos, dolores y lamentaciones que caracterizan nuestra relación personal con Dios. Alguien que nos ayude con el numeral 25. Los grandes maestros de la interpretación espiritual de la Escritura son los padres de la Iglesia, en su mayoría pastores, cuyos escritos con frecuencia contienen explicaciones de la palabra de Dios ofrecidas al pueblo en el curso de la liturgia. Es providencial que junto a los progresos realizados por la investigación bíblica en el siglo pasado, se haya llevado a cabo también un notable avance en los estudios patrísticos. Documentos que se creían perdidos han sido recuperados. Se han realizado ediciones críticas de los padres y ahora están disponibles las traducciones de grandes obras de exégesis, patrística y medieval. La revisión del oficio de lectura de la liturgia de las horas ha puesto a disposición de los sacerdotes y de los fieles muchos de estos escritos. La familiaridad con los escritos de los padres puede ayudar en gran medida al homileta a descubrir el significado espiritual de la escritura. De la predicación de los padres es de donde nosotros hoy aprendemos cuán íntima es la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De ellos podemos aprender a discernir innumerables figuras y modelos de misterio pascual que están presentes en el mundo desde el alba de la creación y se revelan ulteriormente a lo largo de toda la historia de Israel de la creación revelan ya me Que perdí. culmina en Cristo. Creación y se revelan ulteriormente a lo largo de toda la historia de Israel que culmina en Jesucristo. Es de los padres de quien aprendemos de qué modo todas las palabras de las escrituras inspiradas pueden revelarse como inesperadas e impenetrables riquezas si vienen consideradas en el corazón de la vida y de la oración de la iglesia. Es de los padres de quienes aprendemos la íntima conexión existente
entre el misterio de la palabra bíblica y de la celebración sacramental. La catena de no sé qué. Bueno, La aquí Catena sigue. Aurea de Santo Tomás de Aquino Ajá. permanece como un instrumento magnífico para acceder a las riquezas de los padres. El Concilio Vaticano II ha reconocido con claridad que tales escritos representan un recurso valioso para el homilético. En el Sagrado Rito de la Ordenación del Obispo recomienda a los presbíteros que estén maduros en la ciencia y que su doctrina sea medicina espiritual para el pueblo de Dios. Pero la ciencia de un ministro sagrado debe ser sagrada, porque emana de una fuente sagrada y a un fin sagrado se dirige. Ante todo, pues, se obtiene por la lectura y meditación de la Sagrada Escritura, y se nutre también fructuosamente con el estudio de los santos padres y doctores, y de otros monumentos de la tradición. El concilio ha transmitido una renovada comprensión de la homilía como parte integrante de la celebración litúrgica, método fructuoso para la interpretación bíblica y estímulo con el fin de que los homiletas se familiaricen con las riquezas de 2000 años de reflexión sobre la palabra de Dios, que constituyen el patrimonio católico. ¿Cómo puede un homileta traducir en la práctica esta visión? Vean que, gracias a Dios, la tecnología va avanzando, las exploraciones van avanzando y la exégesis va avanzando también. Entonces, estos elementos nos funcionan a nosotros, que tenemos que prepararnos, como lo dice aquí en el numeral de la Presbyterorum Ordinis número 19, prepararnos con la ciencia sagrada, ¿verdad? Y, claro, ya a partir de ahí, entonces teniendo conocimiento de la ciencia sagrada, se nos va a hacer más fácil hacer la interpretación de los textos. Y se me fue, tenía que subrayar algo aquí, no lo subrayé. Ah, ya me acordé. Ustedes conocen la liturgia de las horas de los 4 tomos, ¿cierto que sí? Sí, sí. Ah, Bueno, bueno, pues en mi caso, sí. si no hay que devolverlos a al primer año. No Bueno, pero sé si ustedes tienen li- la buena costumbre de hacer el oficio de lectura, pero si ustedes se dan cuenta, tenemos una lectura, en el oficio de lectura tenemos una lectura bíblica y una lectura patrística. Esas lecturas patrísticas son una riqueza en cuanto exégesis, homilética, homilía de los padres de la iglesia. sí, correcto. Eso lo comento yo con mi esposa a veces cuando rezamos el oficio porque viene una gran riqueza que realmente yo digo, ¿de dónde sale tanta sabiduría? ¿Cómo Dios les ilumina a estos padres tanta riqueza y homilías que las han hecho desde hace muchos años que están ahí, ¿verdad? Y nos siguen ayudando, nos siguen ayudando. Y nos seguirán ayudando siempre porque ¿Sí? es bajo la gracia del Espíritu Santo que se inspiran ellos, ¿verdad? Qué lindo eso, qué hermoso. Bien, viendo el esquema del documento del directorio homilético, la otra semana trabajaríamos con la tercera parte, que es la preparación de la homilía, y tengo que revisar esta parte del ars predicandi para ver cómo viene estructurado, porque para ver si lo vamos viendo por partes, aprovechamos y lo vemos por partes, porque yo había pensado en que tuviéramos una clase donde yo les iba a explicar el asunto de los textos, cómo vienen acomodados, ¿verdad? Y la composición armónica. Pero yo no sé si esta parte ya nos va a hablar de esto. Entonces, si yo lo puedo hacer como más fácil, de que lo podamos explicar,
y que ya después ustedes tengan esta parte del Ars Predicandi para que lo tengan como referencia. Entonces, en la otra clase veríamos esta parte, ¿verdad? De la preparación y del Ars Predicandi. Dios nos lo permite y porque ya vamos llegando a mayo, ya este es la otra semana sería 1 de mayo, si Dios quiere, no, de hoy en 8 es 30, 31 de abril, ¿cómo es la cosa? 30 de abril. 30, sí. 30 de abril sería. 1 de mayo, Sería ya miércoles. sería ya el último día de abril y entramos al mes de mayo. Entonces sí tenemos que adelantar lo que podamos porque el mes de mayo no sé cómo va a estar. Recuerden que esta parroquia tiene fiesta patronal. Entonces, por aquello que tenga que correr yo por algún lado, entonces, para estar prevenidos por ahí. También tengo que correr con otra cosita que después les cuento, que está por ahí pendiente. Tenemos la venta de los bonos, por si alguien necesita bonos, eso es otra carrera que hay que pegarse también, ¿verdad? Entonces, Yo le vendo bonos. Yo aquí también. hay bonos, aquí tenemos, no sé, todas las parroquias mandaron bonos, aquí mandaron 650 bonos. Ahí, puramente ahí, ahí, exactamente ahí. Entonces quedaríamos así. Si quieren, algunos me van preguntando como qué vamos leyendo para la próxima clase, entonces podríamos leer esta parte de la preparación, que va de la página 17 a la 25, o si lo quieren ver en numerales, al numeral 30 y 36. Al numeral 36, si Dios lo permite. Haríamos entonces. Yo les iba a preguntar, ¿hay alguna duda, queja, inconformidad con con lo de Sacrosanto, un concilio? No sé si quedó algo ahí como suelto, como pendiente. En la clase pasada cerramos con Sacrosanto, un concilio, y no sé si en la reflexión de la semana se les ocurrió algo, les generó alguna cosa. Yo a Franklin como asustado. No, hombre, que no le digo que andaba en el dentista, entonces por lo que estoy calladito. Lo dejaron sin dientes. Ahí. Dejó la plancha. Ay, Jesús. Llegó la plancha. Ya tiene quien le haga la plancha. Pues si no, ya pues llevamos donde la tía para que le haga la plancha. Dale, pues, cobra barato. Pues habría que, no, si de verdad ocupa, me dice. Oiga. Yo tengo una tía que se dedica a hacer esas cosas. Trabaja mecánica dental. Lo que pasa es que está muy largo, está entre ríos. Eh, Ay,